Era una posibilidad sobre la que los científicos uruguayos venían alertando hace meses. Finalmente, este sábado se confirmó. En el mismo fin de semana en que Uruguay daba un nuevo salto en la mejora de su situación sanitaria, con el país entero pasando del naranja al amarillo en el índice de la Universidad de Harvard, el Ministerio de Salud Pública notificaba el hallazgo de la variante Delta del virus SARS-CoV-2 en 26 muestras de un total de 65 analizadas por el Grupo de Trabajo Interinstitucional en Vigilancia de ese virus. Junto con la variante Delta, que en todo el mundo preocupa por su mayor grado de transmisibilidad, fueron consignados 14 casos de la Beta, originaria de Sudáfrica, 2 casos de la variante Alfa, de origen británico, y 1 de la Lambda, de origen andino. Las 22 muestras restantes correspondieron a la variante Gamma, o P1, ya una vieja conocida, ¿no? Hace meses es la predominante en Uruguay. Todos los casos son importados y corresponden a viajeros que ingresaron al país entre el 25 de junio y el 15 de este mismo mes, julio. Bueno, ¿cómo impacta esta novedad en el desarrollo de la pandemia de COVID-19? Justo cuando los indicadores vienen mejorando de manera tan clara, es una pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Digamos que la reacción, supongo, en muchos uruguayos fue otra vez, otro cuco, cuando creíamos que ya estábamos saliendo. Vamos a conversar entonces de este tema con Pilar Moreno, doctora en Ciencias Biológicas, investigadora en el Instituto Pasteur Montevideo, integrante del Grupo de Trabajo Interinstitucional en Vigilancia de SARS-CoV-2. Doctora Moreno, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, gracias por la invitación. Capaz que al principio conviene ubicar a este grupo, ¿no? Más de una vez lo hemos mencionado, hemos hecho otras notas, pero capaz que el oyente no lo tiene presente. Grupo de Trabajo Interinstitucional en Vigilancia, ¿cómo es? Bueno, este grupo de trabajo interinstitucional está formado por diferentes instituciones, por investigadores, somos más de 30 investigadores de la Universidad de la República, del Instituto Pasteur de Montevideo y además del Sanatorio Americano y del Ministerio de Salud Pública. Y recientemente se incorporó a TGEN. El fin de este grupo es hacer el monitoreo en tiempo real. ¿Qué significa eso? Bueno, poder evaluar qué es lo que está circulando en el país, bueno, y como pasó en este caso, saber qué es lo que entra de afuera del país y poder ver cómo eso evoluciona a lo largo del tiempo. Este grupo trabaja desde principios de marzo y nos permitió en una primera instancia reportar la entrada de P1, que en su momento fue un golpe fuerte para el país, que no solo fue una entrada, sino que hubieron varias entradas independientes y se dispersó rápidamente, como era de esperar, ya que era mucho más transmisible que las demás variantes que estaban circulando. Entonces, desplazó rápidamente el resto de las variantes, siendo hoy la variante predominante en nuestro país. Digamos que ese fue el punto inicial del trabajo de ustedes, prácticamente. Sí, en realidad nos dimos cuenta que es fundamental tener un monitoreo en tiempo real, saber qué es lo que está pasando, porque si nosotros sabemos y conocemos, podemos tomar medidas para mitigar los efectos de las variantes. Entonces, la idea fue saber y eventualmente no solo de lo que entraba de afuera, sino si eventualmente se podía generar alguna nueva variante en Uruguay y y poder ver qué características tenía esa variante. Ese trabajo entonces se hace todo el tiempo, se hace ¿qué? Semana a semana, ¿cómo lo pautan? La forma de trabajo que tenemos es nosotros todas las semanas recibimos entre 200 y 300 muestras que nos envían desde el Sanatorio Americano, desde ATGEN, que representan a todo el país. Y con eso nosotros lo que hacemos es primeramente utilizamos un test de PCR muy similar al testeo común y corriente, pero que nos permite de alguna manera clasificar las variantes y después procedemos a la secuenciación para confirmar los resultados de la PCR. Todas las semanas evaluamos entre 200 y 300 muestras. Y de esa forma, todas las semanas también informamos al Ministerio de Salud Pública para que ellas tengan conocimiento de qué es lo que está pasando y puedan tomar políticas en base a los resultados, en base a evidencia. Uh-huh. Este último informe lo hicieron a partir de 86 casos de test positivos, de los cuales secuenciaron 65. A ver, ¿cómo es esto?
Exacto, en realidad nosotros recibimos más muestras, o sea, el ministerio el martes nos envió un listado y había más de 100 personas que habían sido positivas al retorno del viaje. Y de esas muestras, bueno, nosotros hemos procesado hasta el momento 87 muestras de esas, de las cuales tenemos resultados de 65. ¿Por qué no tenemos resultados de las otras? Bueno, por diferentes motivos, o la muestra no fue suficiente, o eventualmente la secuenciación hay que repetirla. O sea, todas estas etapas tienen un montón de pasos que, bueno, que en algún momento, por algún motivo pueden fallar y, bueno, hay que repetirlas. Por eso los resultados que se presentaron fueron de 65 muestras que son de las cuales tenemos los resultados. Y en esas 65 muestras, como bien enumeraste al principio, detectamos 4 nuevas variantes que ingresaron al país desde el exterior. Además de P1 que ya sabíamos que circulaba. Enseguida vamos a eso, pero una precisión antes de seguir. Estamos hablando de personas que ingresaron al país, que volvieron del exterior. ¿Por qué vías? ¿Aeropuerto de Carrasco y alguna más? Sí, en realidad tenemos aeropuerto de Carrasco y después frontera con Argentina también. Uh-huh. Ahí está. No solo aeropuerto. Bien, y por supuesto, estos casos que ustedes recibieron no son todos los de las personas que ingresaron en ese periodo. Ustedes recibieron, digamos, una muestra representativa. ¿Cómo llamarlo a ese paquete? No, en realidad la idea es recibir todas las muestras. Si si alguna de las muestras las recibimos, fue porque o no se contaba con más muestras, porque digo, también estas muestras antes llegan el proceso del testeo. ¿Mm? O sea, la idea es secuenciar lo más cercano del 100% de los positivos que vuelvan Ahí del está, lo exterior. más cercano posible de los positivos que se producen Exactamente. en ese periodo en el ingreso al país. Exactamente, la ideal es hacer el estudio a todos. Ese fue el objetivo que nos planteamos cuando decidimos hacer la parte de los viajeros, que es la parte del screening que hacemos todas las semanas, ¿no? O sea, esto fue como un trabajo paralelo que hicimos solo con los viajeros, pero nosotros seguimos mostrando el país semana a semana. Uh-huh. Y ahora esto se vuelve todavía más importante porque tenemos que saber, bueno, ¿qué pasó con esta entrada? Estas personas que entraron, ¿contagiaron? ¿Puede haber transmisión comunitaria de estas variantes? Bueno, esto lo vamos a saber a lo largo de las semanas, a medida que transcurra el tiempo y nosotros vayamos evaluando qué es lo que pasa en el país. Por eso seguimos semana a semana recibiendo muestras de todo el país, además de los viajeros. Bien, ya iremos a eso, ya iremos a lo que viene ahora, pero concentrándonos ahora en lo que detectaron. 4 variantes. Bueno, en realidad en el caso de la variante alfa, que es la británica, que se detectaron 2 casos, y la variante andina, que es la C37, en esos casos ya habían ingresado al país. Ah, esa sí, De hecho, perdón. esas dos habían ingresado al país y de hecho la variante alfa, que en ese momento era de las más contagiosas, entró y se contuvo exitosamente. O sea, con un buen confinamiento no hubo transmisión local y no quedó en Bien. un solo caso esa variante. Y en el caso de la variante andina, también hubieron 3 casos y después se reportó un cuarto, pero no se dispersó. Bien. Recordad también que nosotros tenemos una circulación amplia de P1, que es una variante que tiene una alta transmisibilidad. Mm. No es fácil desplazar a P1. Bien. Tenemos que ver qué es lo que pasa con Delta ahora, que parece ser más transmisible según los reportes que hay. Bueno, justamente, ¿qué características tiene la variante Delta? Hay un gráfico, un cuadro que ha estado circulando y que capaz que podemos poner en pantalla en nuestra emisión en video, pero ¿cómo resumen ustedes qué tiene de original, qué tiene de particular, por qué es que inquieta? Bueno, primero que nada, es la variante que al día de hoy es la más contagiosa. Si nosotros vamos y comparamos esta variante con las variantes anteriores, por ejemplo, y para que tengan una idea, la variante original, una persona infectada podía infectar a dos, 3 personas. En el caso de la variante alfa, que es la británica, aumentó mucho la transmisibilidad y podía infectar una persona entre 4 y 5. En el caso de la delta estamos hablando que ese número se sube a 5 u 8 personas, lo cual es significativamente mayor. Si vemos contra P1, contra Gamma, que es la variante que está circulando en el país, sabemos que Delta es 38% más transmisible. Y eso es un dato que es importante tener en cuenta. ¿Por qué es más contagiosa? Es la más contagiosa que hemos tenido hasta el momento, porque genera mucho más partículas virales que las variantes originales, es altamente infecciosa aún en personas asintomáticas y tiene, los primeros reportes muestran una dispersión más rápida.
se cree, los reportes que hay hasta ahora, que obviamente hay que terminar de confirmarlos, que la carga viral, hay un pico de carga viral a los 3 días, o sea, el pico de carga viral ocurre antes de lo que ocurría con las demás variantes. Y es una variante que, por su alta transmisibilidad, creemos que va a ser la única que se va a hacer global en el mundo. Eso es lo que se está esperando y lo que se estima en los diferentes reportes De científicos. nuevo, te pediría que profundizaras en esto último. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que se Que esta estima? ¿Qué es variante lo va a que se ser más espera que ocurra? que sea global. O sea, se piensa que va a ser la única variante, esta es la variante más transmisible hasta el momento. Mm. Y se piensa que esa gran transmisibilidad que tiene va a hacer que sea global, o sea, que realmente desplace al resto de las variantes que han circulado hasta el momento en el mundo. De hecho, si vemos, si vemos los mapas, vemos que rápidamente Delta ha tomado predominio en muchos de los países donde circulaban otras variantes que ya eran muy eficientes. Por ejemplo, en el Reino Unido, claramente Delta desplaza a Alfa rápidamente. Mm. Y lo mismo está pasando en Estados Unidos. Así que bueno, quedó dicho al pasar, pero por las dudas, repitamos, en la comparación con la P1, ¿cuál es la diferencia? Digo, porque hasta ahora nos preocupaba mucho la P1, ¿no? Exacto, es un 38% más transmisible. Bien. Y entonces, ¿qué cambia ahora en Uruguay al saber que tenemos Delta entre nosotros? Hace varias semanas que se alertaba de esta posibilidad. ¿El escenario en qué forma se modifica? La realidad es que este era un escenario que nos planteábamos y que era muy probable, o sea, era muy difícil que Delta no ingresara al país. Eso era algo que esperábamos y que sucedió. ¿Qué es lo que va a pasar? Y bueno, tenemos que evaluar primero cómo se confinaron esos casos y ver si eventualmente pudieron generar una dispersión local. Eso es lo primero que tenemos que saber para ver cómo seguimos. De cualquier manera, cuando vamos al tema de Uruguay, Uruguay es un caso muy particular porque ya tiene un 100% de circulación de la variante que es muy buena, que es muy efectiva en transmitirse y además tiene una alta tasa de vacunación. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Bueno, esperamos que si Delta se disemina, pueda haber un aumento de casos, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en Reino Unido, en Israel, Ujú. que tienen una alta tasa de vacunación y han visto un aumento grande de casos, pero que eso no se vea reflejado en un número de muertes. Ajá. Vamos por partes. Decía el ministro Salinas este fin de semana, está demostrado que las variantes beta y delta atacan fundamentalmente a los no vacunados o incompletamente vacunados. ¿Podemos confirmar eso? ¿Qué ocurre entonces con la delta en ese sentido? Exactamente, en realidad lo que se está viendo y lo que se plantea es que el mundo va a estar dividido en dos, entre aquella población, aquellos países que tengan una alta tasa de vacunación y aquellos que no la tengan. Y en los países, para poner un ejemplo, tenemos dos ejemplos claros. Por un lado, países que están con una alta tasa de vacunación, como son Israel y Reino Unido, que lo que se observa es lo que te comentaba antes, un aumento de casos, pero no un aumento de muertes. Y después tenemos países que tienen una baja tasa de vacunación, por ejemplo, Indonesia, Rusia y bueno, la mayoría de los países africanos, pero en el caso de Indonesia y Rusia está entre un 10 y un 15% de vacunación Mm. y lo que se ha visto que hay un aumento de casos y eso se ve acoplado a un aumento de muertes. Entonces, claramente la vacunación está jugando un rol fundamental en cómo es la dinámica de Delta en los diferentes países. Bueno, y para ser un poco más preciso, como un par de repreguntas, ¿qué le pasa a alguien no vacunado que se contagia con Delta? Y bueno, alguien no vacunado que se contagia con Delta tiene la posibilidad de desarrollar una enfermedad grave, de entrar a CTI y de morir. Básicamente es lo que sucede y es lo que no le sucede a la gente vacunada. Por eso creemos que es fundamental reforzar la importancia de la vacunación en el país y continuar vacunando. Y sobre todo en Reino Unido ha pasado que afectaba también a jóvenes, Bueno, jóvenes no justamente, vacunados. ¿qué pasa con un joven no vacunado? Allí podemos poner más el foco. Bueno, puede desarrollar una enfermedad grave. No es que o sea, esta variante ha aumentado un poco las hospitalizaciones, ha aumentado, o sea, es más grave, es un poco más patogénica, pero en los casos de los no vacunados tienen alto riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Y sobre todo lo que sucede en los jóvenes, primero, que hay muchos países que, mismo en Israel, que todavía no tienen una masiva vacunación a jóvenes, que eso por suerte Uruguay ya empezó hace ya más de un mes.
Y además los jóvenes generalmente son los que menos percepción de riesgo tienen, entonces son los que menos se cuidan. Ujú. Entonces, si sumamos eso, una variante que es muy transmisible, y también a las comorbilidades que pueden existir, digo, hay un mayor riesgo de generar enfermedades graves. Mm. Y Y además de todo lo que conocemos como la pospandemia, o sea, todo lo que sabemos además de la gente que cursa la enfermedad y todas las cosas que pueden desarrollar a posteriori, como son todas las enfermedades en realidad, más que nada yendo a la salud mental y bueno, y a otros trastornos de ansiedad y ese tipo de enfermedades. sí, siempre conviene poner ese agregado, ¿no? Porque las preguntas, la ansiedad, o la curiosidad vienen sobre todo por la eventualidad del contagio, la eventualidad de internación, internación en CTI, bueno, y en último caso, fallecimiento. Pero aparte de esas posibilidades está la de tener COVID, digamos, sin grandes manifestaciones, pero después quedar igual con secuelas, ¿no? Exactamente, eso es lo que se está empezando a ver en el mundo y lo que está empezando a preocupar, bueno, cómo se encara toda la era post-COVID y todas las secuelas que eso conlleva. Ujú. De vuelta, para aportar un poco más de precisión, ¿en qué situación quedan las poblaciones de riesgo en este nuevo escenario? Pregunto concretamente por los adultos mayores, bueno, los que tienen comorbilidades. Bueno, exacto, volvemos a lo mismo, aquellas poblaciones de riesgo que estén vacunadas se encuentran protegidas, de hecho, si nosotros vemos el tema de la vacunación, las personas mayores se vacunaron con Pfizer y sabemos que la efectividad contra Delta de esta vacuna es 88% contra infección sintomática y 96% contra hospitalizaciones. O sea, la vacuna de Pfizer sigue siendo muy eficiente contra esta variante. Entonces, en el caso de las personas vacunadas, el riesgo es muy bajo. Ahí Por estamos eso, hablando de una parte de la población de riesgo, la de las personas más mayores. Pero, ¿qué exacto. pasa con el grueso de la población que en Uruguay está vacunada con Sinovac, con la vacuna de origen chino? ¿Qué pasa con esa vacuna? ¿Qué poder tiene la vacuna Sinovac para enfrentar a la variante Delta? Bueno, con respecto a Sinovac, hay muchos menos estudios, por supuesto, que para el resto de las vacunas. Inicialmente se había descrito que había una reducción de 3 veces el efecto de los anticuerpos neutralizantes contra Delta. Lo cierto es que todos esos estudios se hacen en base a sueras de pacientes y son estudios que se hacen lo que llamamos in vitro, los hacemos en el laboratorio. Evaluamos solo los anticuerpos neutralizantes. Lo que es importante es evaluar qué es lo que pasa en campo, o sea, qué es lo que pasa en una infección real. Porque nosotros cuando trabajamos en el laboratorio solo evaluamos los anticuerpos neutralizantes, que es una parte de la respuesta inmune generada por la vacuna, no es la totalidad de la respuesta inmune. Hay un trabajo que es interesante que se hizo en Singapur. Singapur tiene una muy buena tasa de vacunación y vacunó con Sinovac. Y hay un estudio en 6.000 trabajadores de la salud. Estaban vacunados con Sinovac y lo que vieron es que el 5,1% de esos personal de la salud contrajo la enfermedad y de ellos el 7% requirió hospitalización. Y hasta hace unos días no se había reportado ninguna muerte. Esto es un trabajo que da como digamos, no es solo un trabajo in vitro, sino que es un trabajo en campo, entonces nos permite ver realmente cómo funciona la vacuna. Yo creo que Sinovac además tiene una ventaja frente al resto de las vacunas, es que Sinovac es una vacuna inactivada, en realidad el virus está completo, entonces los anticuerpos que se generan no son solo contra la proteína de la espícula, como es las vacunas de ARN mensajero, sino contra otras proteínas del virus. Ah, capaz que, Entonces capaz que eso ahí te pido también, que vayas un poco más lento. ay, perdón. No, no, está claro, pero ya que estamos manejando temas que tienen su complejidad, me gustaría que esto último lo explicaras algo mejor, con un poco más de detalle. Exacto. En el caso de Sinovac, o sea, las dos vacunas que se están dando en Uruguay es Pfizer y Sinovac. Sí. Pfizer es de ARN mensajero, que lo que va a hacer es va a producir la proteína que tiene el virus en su exterior y los anticuerpos neutralizantes se van a generar solo contra esa proteína. En el caso de Sinovac, nosotros tenemos el virus, que si bien está inactivo, está entero. Entonces, se van a generar anticuerpos contra otras proteínas del virus. Entonces, eso también puede ser una ventaja, ya que lo que se está viendo es que el virus generalmente, las mutaciones que vemos que generan mayor evasión están en la espícula. Entonces, si nosotros tenemos anticuerpos contra otras proteínas del virus, puede ser una ventaja también. Por eso yo creo que la combinación Sinovac-Pfizer puede funcionar bien y realmente ¿Qué esperamos quiere que. decir la combinación Sinovac-Pfizer? Exacto, que nosotros en el país tenemos divididas las poblaciones, o sea, tenemos
gente vacunada con Pfizer y gente Sí, vacunada con Sinovac. sí. Yo creo que Sinovac es una buena vacuna y va a proteger contra esta variante, y lo importante ahora es continuar el proceso de vacunación, Ujú. porque también es importante llegar a niveles de vacunación altos que nos permitan proteger a toda la población. Mm. Preguntan, bueno, no sé cuántos oyentes preguntan, ahora voy a dedicar con mucho gusto unos minutos a las consultas que vienen de la audiencia, pero veo llegar ahora la consulta sobre una vacuna que no hemos mencionado. ¿Qué pasa con los adultos mayores vacunados con AstraZeneca? ¿Qué pasa ante el escenario de la variante Delta? Pregunta Bueno, Silvia. AstraZeneca es una de las vacunas que se ha dado mucho en Reino Unido, y lo que vemos en Reino Unido es exactamente lo que vemos en Israel con vacunación con Pfizer. Vemos que hay un aumento de casos, pero un aumento de muertos. O sea, AstraZeneca también muestra efectividad en prevenir las hospitalizaciones y muertes con esta variante. Ujú. Y otra pregunta que llega, y con eso cierro por ahora, es a propósito de una población de la que no hemos hablado, los niños. Los niños no están vacunados, punto. Entonces, ¿qué pasa con ellos en este escenario de la variante Delta? Bueno, los niños, en realidad todavía Pfizer estaba pidiendo aprobación para vacunar entre 2 y 14 años. Estaba eso todavía en manos de la FDA. Y bueno, los niños tienen la probabilidad de infectarse. No se ha demostrado que desarrollen enfermedades más graves en niños. Los niños siguen siendo una población bastante protegida y que llevan bastante mejor la infección con este virus que el resto de las poblaciones mayores. Entonces, por ahora, seguir con los cuidados, y aparte es eso, si el resto de la población se vacuna, también estamos protegiendo de alguna manera a la población más chica. O sea, si en una familia están todos vacunados y uno de los niños no, es mucho menos probable que ese niño se infecte. Entonces, sigue siendo fundamental que todas las poblaciones que sí se puedan vacunar se vacunen. Dada la alta tasa de mutabilidad de este virus, el SARS-CoV-2, ¿podemos seguir esperando la aparición de otras variantes? ¿Las distintas vacunas protegen a variantes que surjan en el futuro? Por ahí vienen algunas de las dudas. Enseguida retomamos la entrevista con la doctora Pilar Moreno, investigadora de la Universidad de la República y del Instituto Pasteur Montevideo. Este fin de semana, el Ministerio de Salud Pública confirmó el hallazgo en Uruguay de la variante Delta del virus SARS-CoV-2, originaria de la India, la que preocupa en todo el mundo por su mayor grado de transmisibilidad. Hasta ahora se aclaró, todos los casos son importados, fueron detectados en viajeros que ingresaron al país entre el 25 de junio y el 15 de julio. ¿Qué cambia en el escenario de la pandemia, teniendo en cuenta que veníamos tan bien, esa expresión muy uruguaya, ¿no? Veníamos tan bien, veníamos aparentemente saliendo, aparentemente entrando en la etapa de control? ¿Hay que preocuparse mucho o poco? ¿Cuáles son las precauciones? De eso estamos conversando con la doctora Pilar Moreno, doctora en Ciencias Biológicas, investigadora en el Instituto Pasteur Montevideo y en la Universidad de la República, integrante del Grupo de Trabajo Interinstitucional en Vigilancia de SARS-CoV-2. Doctora Moreno, entonces, en resumen, a propósito de lo que implica la presencia de la variante Delta en Uruguay, si pensamos en las personas vacunadas, la síntesis es... Claramente, esta es una enfermedad que va a golpear fuertemente a la gente no vacunada. Ujú. O sea, las vacunas siguen protegiendo contra los casos graves generados por esta variante, y en general son todas las vacunas Sí, que se ha demostrado que siguen siendo efectivas. Entonces, ese me parece que es un mensaje importante. bien. O sea, la vacunación funciona, y la gente que esté vacunada no va a generar infecciones graves. O sea, el mundo está dividiendo entre los vacunados y los no vacunados, y eso es importante tenerlo en cuenta. Y en la categoría de no vacunados, se está incluyendo también a los que tienen una sola dosis, por ejemplo. Exactamente. Nosotros cuando hablamos de vacunados, hablamos de vacunados con la pauta completa. Ah, Y la pauta completa son 2 dosis más 15 días. bien. Una dosis
no protege, y eso ya se ha demostrado, por lo cual la gente que tiene una dosis aún no está protegida por la vacuna. Preguntan qué pasa con la inmunidad que genera la enfermedad. El hecho de haber tenido COVID provoca una inmunidad que sirve para enfrentar esta variante, la Delta. La inmunidad natural que se genera generalmente no es tan efectiva como la inmunidad generada por la vacuna. Por eso, de hecho, a la gente que ya tuvo COVID se la vacuna 3 meses después. O sea, esa es la realidad. O sea, la vacunación sigue siendo importante más allá de que se haya tenido la enfermedad. Ujú. Pero mientras tanto, a la espera de la vacuna, esas personas, ¿cómo están frente al Delta? Y esas personas se tienen que seguir cuidando porque, como te dije, la inmunidad generada por la infección natural no genera tan buenas tasas de efectividad contra la variante Delta. Entonces es importante que se cuiden y se vacunen no bien les llegue el momento y sea el plazo recomendado para vacunarse. La pregunta viene también, en el caso de algunos oyentes, a propósito de los protocolos de higiene y de prevención. Para la variante Delta, ¿son los mismos que conocíamos hasta ahora? ¿Hay alguna diferencia? No, exacto. Los protocolos que manejamos siguen siendo los mismos y sabemos que son efectivos. O sea, todo lo que es el uso de tapaboca, no aglomerarse, evitar lugares cerrados mal ventilados, el lavado de manos, esos siguen siendo en realidad fundamentales para todas las variantes. Y sabemos que funciona. Entonces me parece que eso es algo que vamos además a tener que mantener por ahora. No es algo que en breve pensemos en dejar de usar tapabocas, sobre todo en espacios cerrados. Claramente los espacios abiertos son un lugar mucho menos frecuente de contagio, pero los lugares cerrados siguen siendo los lugares donde predominantemente ocurren los contagios. Ujú. Veía un tuit que escribió el doctor Julio Medina este fin de semana a raíz de estas novedades. Decía, no nos equivoquemos, dar pasos hacia mayor libertad no es igual a tener un pase libre a la etapa prepandemia. Hay que vacunarse, seguir usando tapabocas fuera de su burbuja ampliada, prefiera reunirse con vacunados, evite ambientes mal ventilados, evite aglomeraciones y luego agregaba, esquive reunirse con gente que haya viajado al exterior recientemente, quienes viajen, que cumplan a su regreso con una autocuarentena lo más solidaria posible hasta tener su segundo PCR negativo. ¿Cuántas indicaciones en estos dos tweets, no? ¿Cómo ves este tipo de planteos? En realidad comparto la mayor parte de lo sugerido por el doctor Medina. Creo que sobre todo la gente que vuelve del exterior es un tema de responsabilidad. Si bien la cuarentena no se plantea obligatoria, creemos que es fundamental que la gente que vuelva del exterior se mantenga cuarentenada hasta su segundo PCR, porque si nosotros estamos hablando que quizás Delta pueda estar contagiando, generando más virus en menos tiempo, digamos, si esas personas van a trabajar, pueden generar algún tipo de dispersión viral. Entonces, sí, eso lo pedimos y que, bueno, por un tema de solidaridad y es un tema en realidad, como país que somos, intentar mantener la cuarentena hasta saber que realmente son negativos. O Porque la sea, mayor parte del repito, ingreso de variantes es por viajeros. o O sea, sea, ya lo vimos en los resultados que tuvimos. ahí está, la mayor parte de ingresos de variantes es por gente que viene Del del exterior. exterior. Entonces, por más que esa persona esté vacunada, la indicación o la recomendación es, por más que ese viajero esté vacunado con la pauta completa, que guarde cuarentena voluntaria, porque hoy no es obligatoria, Exacto. que guarde cuarentena voluntaria hasta que conozca el resultado del nuevo test, ¿no? Exactamente, porque las vacunas nos protegen sobre todo de las enfermedades graves y de la muerte, no de la infección. Ujú, Entonces, probablemente pueda pasar, que de hecho es lo que se ha visto, que personas que son asintomáticas puedan contagiar con esta variante. ujú. Por eso es sumamente importante que por más que tengan la pauta de vacunación, se mantengan, que al final son 4, porque si hicieron, la PCR se hicieron 2 días antes, en realidad no son tantos días después de arribado al país, y creemos que eso es fundamental para cortar el ingreso de variantes. ¿Ustedes serían partidarios de que se restableciera la obligatoriedad de esa cuarentena, incluso para los vacunados?
Yo voy a hablar de forma, es una opinión personal. Yo creo que sería sumamente importante que para la gente que venga del exterior se plantee una cuarentena obligatoria hasta tener el segundo PCR negativo. Me parece que sería responsable y me parece que los datos son claros. O sea, de casi las 87 muestras que recibimos, de las 65 que pudimos analizar, entraron las cuatro variantes y no fueron números bajos. De hecho, nosotros esperábamos ver la entrada de Delta, pero no esperábamos capaz que tener de 65 a 26 personas con Delta. Ujú. Y después 14 con Beta y 2 con Alfa. O sea, realmente nos sorprendió no solo la cantidad de personas que entraron con la variante, sino también la gran cantidad de variantes que ingresaron. Entonces, realmente eso lo que nos está evidenciando que el viajero a la vuelta es un problema y es un foco de entrada de variantes. Entonces, la cuarentena posterior al arribo hasta el segundo PCR creo que sería fundamental y sería responsable. Preguntan desde la audiencia qué diferencia hay en el caso de personas que entran por frontera terrestre, ¿no? Por frontera seca. ¿Qué Bueno, pasa con la frontera con Brasil, ¿no? Rivera Libramento, Chuy, etcétera, ¿no? Ahí, ¿cómo se controla todo esto? Bueno, ya sabemos que la frontera seca con Brasil es un problema. Es un problema porque tenemos miles de kilómetros de frontera seca y es muy difícil controlarlas. De hecho, ya lo vimos con P1. P1 entra por la frontera seca de Brasil y entra en múltiples entradas. Nosotros estimamos que fue alrededor del 15 de febrero y que P1 no entró una vez y se diseminó, entró más de 12 veces. La frontera es un tema y bueno, la vacunación en la frontera que ya se planteó, o sea, en Rivera, bueno, tratar de llegar a la máxima tasa de vacunación en esos lugares fronterizos que son realmente difíciles de controlar, más allá de que se están tratando de tomar todas las medidas, ¿no? Mm. Sí, claro, pero la pregunta del oyente va a un problema que no sé qué solución tiene, ¿no? El uruguayo que va y viene a Brasil, que va y viene a Brasil, que está vacunado y va y viene a Brasil. ¿Cómo se hace? Porque para muchos es el día a día, ¿no? ¿Cómo se hace para eso de la cuarentena voluntaria solidaria? El tema es que la dinámica de las ciudades binacionales es complicada por eso mismo que tú decís, o sea, la gente vive de un lado y trabaja del otro. Y bueno, y en ese caso mantener sobre todo todas las medidas no farmacológicas que ya se mencionaron. O sea, volvemos el uso del tapaboca, o sea, todas las medidas que nos impidan, si venimos con el virus, contagiarlo. Y además, obviamente, seguir promoviendo la vacunación. Realmente la frontera seca es un tema y es un tema difícil de manejar. Bien. Más preguntas. En este contexto, ¿cómo observa la entrevistada la reapertura de los cines o de otras actividades en las que se reúnen personas? Eh, yo lo que creo es que nosotros tenemos que empezar a convivir con este virus. Esto no se va a acabar mañana y lo cierto es que tú comentabas antes también la posibilidad de la emergencia de nuevas variantes. Si querés después conversamos un poco de Sí. eso. Pero me parece que cumpliendo los protocolos y todas las medidas necesarias para el no contagio, digo, cumpliendo todos los protocolos, los aforos necesarios y además también tenemos todo lo que son las actividades al aire libre, me parece que no deberíamos tener un problema. Obviamente tenemos que esperar a ver qué pasa con Delta, o sea, porque estamos hablando sobre lo que va a pasar, pero todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. No sabemos si Delta puede haber generado transmisión, empezar a generar transmisión comunitaria, no sabemos cómo va a ser si Delta realmente va a desplazar P1, o sea, necesitamos ver un poco cómo se mueve la epidemia de acá en más, o sea, si hay un cambio en la dinámica o si estos casos se quedan acá. Lo cierto es que igual las variantes van a seguir entrando constantemente porque la gente está viajando. Y ahí volvemos a la necesidad de la cuarentena. Esa es la realidad, creo que hasta ahora, como venimos, los números están bajando, los números se han establecido, se amerita, hay mucha gente que está hace mucho tiempo sin trabajar, sobre todo la gente de la cultura, y es importante empezar a retomar un poco esas actividades. Obviamente, como todo, se verá en el contexto de qué es lo que pasa en las próximas semanas con Delta. Por eso la importancia que tiene el trabajo del grupo de monitorear y ver, bueno, ¿qué pasa con Delta? ¿Delta se expandió, no se expande, aumentan los casos, aumentan las muertes? Que creemos que no. Y bueno, y un poco en base a eso me parece que las decisiones
se pueden ir para atrás en el caso que veamos que esto tiene una tendencia que no es la que esperamos. Hoy tenemos certeza de que no hay transmisión comunitaria. Eso dijeron las autoridades este fin de semana. ¿Cómo lo tenemos claro? No, lo que pasa es que los únicos casos que nosotros detectamos con las variantes son de personas que viajaron al exterior. O sea, no encontramos, y hay un solo contagio intrafamiliar. O sea, no encontramos todavía personas uruguayas infectadas con Delta que no hayan salido del país. Entonces, por ahora no podemos hablar de circulación comunitaria. Pero Mm. lo cierto es que esto tenemos que esperar y tenemos que evaluar a lo largo de las semanas qué es lo que pasa con Delta. Delta empieza a aumentar y bueno, empieza a desplazar P1, bueno, empezamos a encontrar personas que no viajaron y que tienen Delta, bueno, ahí podemos empezar a hablar de lo que es la transmisión comunitaria. Aún no lo podemos decir, Ujú. no lo sabemos. ¿De qué países venían quienes tenían Delta? Mira, yo no quiero entrar en detalle, te voy a explicar lo siguiente, vienen de Digo porque diferentes es una continentes. pregunta que también aparece entre los oyentes, ¿no? Yo entiendo y me gusta que lo hayan hecho porque me gusta explicarlo. O sea, vienen de diferentes países y de diferentes continentes. Nosotros no damos detalles de ese estilo porque no queremos, o sea, nosotros somos una institución científica y nosotros tenemos que mantener la confidencialidad sobre todo de cuidar a las personas. Nosotros manejamos esto codificado, no sabemos quiénes son, sí sabemos la procedencia, pero no podemos dar ninguna información que permite identificar a las personas. Eso es lo que nosotros creemos desde las instituciones científicas. ¿Por qué? Porque las tenemos que cuidar. Y esto es un tema médico y es un tema de confidencialidad médica. Por eso nosotros no manejamos informaciones de las personas y eso es importante. Con respecto a los países, lo que te puedo decir es que vinieron de diferentes partes del mundo y de diferentes países. No quiero entrar en detalle porque no quiero que ninguna información pueda hacer que se identifique a las personas, porque eso está dentro de la intimidad de las personas. Ujú. Quedan tres preguntas, diría, importantes de las que están llegando desde la audiencia, porque hay una enorme cantidad, pero hay tres que me parece que es bueno formular, las dejamos para el final de la entrevista. La variante Delta del SARS-CoV-2 está entre nosotros. Hay oyentes que me observan que en algunas de las dudas le estoy complicando la vida a la entrevistada porque son preguntas más para infectólogo que para una doctora en ciencias biológicas. ¿Puede ser? Bueno, por supuesto, nosotros nunca queremos meternos en otras áreas, intentamos contestar desde lo que sabemos. Obviamente hay cosas que seguramente un infectólogo las contestaría mejor que yo, sin lugar a dudas. Bueno, Pero bueno, tú me dices cuándo es para la otra especialidad. Pero, a ver, hay oyentes que están sorprendidos por el hecho de que hayan aparecido estos casos, teniendo en cuenta que las personas se hacen un PCR antes de subir al barco o antes de subir al avión. De esto hemos hablado muchas veces, pero por las dudas vamos a aclararlo. bueno, exacto. O sea, uno se hace una PCR para asegurarse que en el momento de embarcar es negativo, pero uno se puede haber infectado el día antes y no tener una carga suficiente, una carga viral suficiente para ser detectable por ese PCR. Por eso se pide el PCR en los 7 días también. O Ujú. sea, lo cierto es que uno puede tener un PCR negativo y lo que nosotros siempre decimos con respecto a los PCR negativos, ese PCR nos está hablando de ese momento, es una foto de ese instante. ¿Qué quiere decir? Que quizás si esa persona se había contagiado 1 o 2 días antes, esa PCR es negativa y está infectado igual y no se puede descartar que se contagie el día después. Entonces es importante tener en cuenta qué significa un negativo de PCR. Un negativo de PCR no nos habilita a cualquier cosa. Simplemente sabemos que en ese momento no tenemos una carga suficiente para que el test de PCR dé positivo. Ujú. Por eso es necesario sí o sí al regreso hacerlo a los 7 días. Es fundamental hacer el PCR a los 7 días porque eso nos va a garantizar que no trajimos la enfermedad desde el exterior. Ujú. Eh, Después, creo que esto ya lo aclaramos, pero como los números a veces se confunden, un oyente dice, ¿cuántos de los 65 análisis estaban libres de virus? No, estos eran casos todos positivos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de eso. Exacto. Exacto, exactamente. O sea, nosotros recibimos únicamente los positivos. Los 65 análisis que tenemos, nosotros ya sabíamos que era positivo. Ahí está. Los analizamos para ver qué variante del virus tenían esos Y positivos. lo que ocurrió fue que en los 65 positivos que ustedes secuenciaron, 26 tenían Delta, ¿no? Exactamente. 26 tenían delta, 14 tenían beta.
22 eran P1 y hubieron 2 casos de la variante alfa de la británica y uno de la variante andina. Bueno, y volvemos ahora a la pregunta que yo dejé colgada hace un rato. Héctor quiere saber, dada la alta tasa de mutabilidad de este virus, ¿podemos seguir esperando la aparición de nuevas variantes? ¿Y las distintas vacunas protegerán de forma diferente? ¿Cómo es esto? Bueno, una de las características que está en la naturaleza de los virus, bien como dice el oyente, mutar. O sea, el virus naturalmente muta. O sea, cada vez que el virus ingresa a nuestro organismo, lo que tiene que hacer es generar más partículas virales. Y para ese proceso lo que tiene que hacer es copiar su material genético. Nosotros en nuestras células tenemos ADN, el virus tiene ARN. Entonces, el virus, cada vez que copia ese ARN que tiene que estar dentro de cada partícula viral, comete errores. Esos errores generalmente no le producen ninguna ventaja al virus, o sea, muchas de esas mutaciones que se generan son detrimentales para el virus y esos virus probablemente se extingan y no prosperen. Otras mutaciones probablemente no les cambien nada y sigan con las mismas características. Pero algunas mutaciones le pueden dar alguna característica ventajosa para el virus. ¿Qué quiere decir? Bueno, que alguna mutación genera que el virus sea más infectivo, se transmite, que genere mayor hospitalización o mayor muerte. Esas variantes que tienen una ventaja para el virus, no para nosotros, quiero aclararlo, generalmente son después las que se diseminan porque son mejores que las otras. Yo el otro día ponía un ejemplo, una carrera de 100 metros. Vos tenés a alguien que corre en 9 segundos y otros que corren en 15. Bueno, el de 9 segundos va a ganar siempre porque es mucho más eficiente cuando corre. Ujú. Y es lo que pasa con las variantes, o sea, la que termina siendo más eficiente es la que termina desplazando al resto, hasta que venga otro corredor que corra más rápido, o hasta que venga otra variante que sea mejor. Y en ese proceso, lo cierto es que el virus va a seguir mutando, van a seguir apareciendo mutaciones, van a seguir apareciendo variantes, y no es que el virus mute para mejorar, porque nosotros ahí, cuando nosotros pensamos así, pensamos que el virus razona, y el virus no razona. El virus muta aleatoriamente y de forma natural. Simplemente cuando hay alguna mutación que le genera algo que es ventajoso para él, esa variante va a ser la que se establezca. Ujú. Entonces, primero que nada es eso, es parte de la naturaleza, es parte de lo que esperábamos, no es algo de lo que alarmarnos porque es algo que va a seguir pasando y me parece que tenemos que aprender a convivir con ello. Y con respecto a las vacunas, realmente es hacer futurología, o sea, no sabemos si para las variantes que se puedan eventualmente generar, las vacunas que tenemos funcionen. Lo que sí sabemos es que las plataformas vacunales, por ejemplo, de ARN mensajero, son plataformas que rápidamente se pueden modificar. Entonces no es loco pensar de que las vacunas se vayan modificando a lo largo del tiempo dependiendo de las variantes que vayan circulando. De hecho, para la gripe, nosotros nos vacunamos todos los años. ¿Y por qué? Porque nosotros todos los años se evalúa qué es lo que circula y se generan vacunas que sean eficientes para las variantes circulantes. Eso ya sucede con gripe. Entonces, puede ser eventualmente que también pueda suceder con este virus. Ujú. Y lo último, y nos vamos porque se nos terminó el tiempo a todos, lo último, para ponerle un punto así forzadamente, aparece también en varios de los oyentes la consulta por tercera dosis de vacuna. Bueno, con respecto a la tercera dosis, la FDA rebotó a Pfizer sobre el pedido de la tercera dosis de Pfizer, ¿no? 3 dosis de Pfizer. Porque ahí lo que hay que tener cuidado también es las sugerencias que puedan venir desde las farmacéuticas, ¿no? Porque hay un conflicto de interés con respecto a eso. ¿Qué pasa con respecto a Sinovac y una tercera dosis de Pfizer? Primero, se ha visto que las combinaciones de plataformas vacunales, por ejemplo, AstraZeneca-Pfizer, funcionan muy bien. Es más, funcionan muy bien, tanto mejor que si diéramos 2 Pfizer o 2 AstraZeneca. ¿Qué pasa con Sinovac? Todavía no tenemos estudios de ese estilo. Uruguay va a empezar un estudio con la gente inmunodeprimida que ya se vio que no desarrolla anticuerpos con Sinovac y se les va a dar una tercera dosis de Pfizer. ¿Es loco pensar que es una tercera dosis? Yo creo que no, que es una posibilidad que se maneja y que lo ha manejado la Comisión Ad hoc de Vacunas. Lo que tenemos que ver ahora es, bueno, ver un poco más de evidencia con respecto a esta tercera dosis y, bueno, y ver si realmente se implementa. Pero no es una locura pensar que puede haber una tercera dosis, sobre todo para aquellos vacunados con Sinovac. Ya les digo que para aquellos con Pfizer, la FDA acaba de negar a Pfizer la tercera dosis.
Pilar Moreno, doctora en Ciencias Biológicas, investigadora en la Universidad de la República y en el Instituto Pasteur Montevideo, integrante de este grupo de trabajo interinstitucional en vigilancia de SARS-CoV-2, el que en el fin de semana constató finalmente la llegada a Uruguay de la variante Delta. Gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por las respuestas a todas estas preguntas. Volvemos a conversar en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias y solo el último mensaje, decir que con esta variante hay mayor riesgo para los no vacunados y dejar claro que las vacunas siguen protegiendo contra esta variante, por lo cual alentar a la gente que no se vacunó a que se vacune, porque eso nos va a tener mucho más seguros a todos. Vamos en busca de la tertulia enseguida.